Gloria a Dios. Dáselo fuerte al Rey. Aleluya. Aleluya. Dios los bendiga, amados. Dios los guarde. Dios los guarde. Estamos en victoria. Amados del Señor, vamos a estar buscando en nuestras Biblias. Primera de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 3. Que no tenga Biblia se pega de un hermanito que tenga. Primera de Juan 5, verso 3. Dice, pues este es el amor a Dios. Fíjese, a Dios. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces bríndele un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Puede estar sentado, amado. Interesante porque dice que cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos y no son gravosos, no son difíciles, porque tenemos la ayuda de Dios. ¿Cuántos creen que tienen la ayuda de Dios? Es interesante que sepamos que tenemos la ayuda de Dios, que estemos convencidos de ello. Y esta mañana vamos a hablar mucho sobre la convicción. ¿Dónde está puesta nuestra fe? Hay un feedback. Si buscamos prédicas sobre la fe, amados, vamos a encontrar miles. Pero este mensaje es para preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es para mí la fe? ¿Ok? ¿Y dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Vamos a reflexionar muchísimo. Sabemos que la fe es un don de Dios, es un regalo. Es un regalo de Dios. Sepa que la fe es un regalo de Dios. Él ha puesto una medida de fe en cada criatura hecha por Él, criaturas. Antes de ser hijos somos criaturas. Antes de ser hijos de Dios somos criaturas de Dios. Y Él puso una medida de fe en nosotros. ¿Ok? Sabemos que vivimos por fe y no por vista, lo dice la Escritura. Pero después de analizar estos apenas pequeños extractos de la Biblia, que como pueden ver, la fe que Dios puso en ti cuando te creó es para usarla, es para accionar en algo. ¿Dónde está puesta esa fe? ¿Ok? Esa es reflexión. Vamos a reflexionar muchísimo. ¿Dónde estoy poniendo mi fe? A todos los que estamos aquí en algún momento, puede ser hace 5 años, 1 año, 10, 40, 20 años, o sencillamente hoy han sido alcanzados por la gracia de Dios. Han sido alcanzados por la gracia de Dios. Por medio de la fe. Por medio de esa fe que Dios puso allí en nosotros. Y esa es la capacidad de creer y de saber qué es la fe. Y es en la que debemos preguntarnos en cada área de nuestra vida, ¿dónde está puesta? ¿Dónde está puesta esa capacidad de creer y de saber? Porque la fe
obra en sabiduría. La fe puesta en el Hijo de Dios obra en sabiduría, saber qué hacer, saber qué decir, saber cómo accionar. Y eso está dentro de cada uno de nosotros. Aquí no hay ninguno que no lo tenga. Porque Dios en todo puso una medida. En todo lo que estamos aquí. ¿Ok? Hemos leído ese pasaje al inicio, que la fe que vence es la fe puesta en el Hijo de Dios. Pero para eso debemos haber nacido de nuevo. Debemos haber nacido de nuevo. ¿Dónde hemos puesto la fe? Esto me ha hecho reflexionar mucho porque a veces el ser humano pone su fe en objetos, en lugares, en bienes, en nosotros mismos, en una persona, en un esposo, en un amigo. Y es terrible porque puedes creer y alcanzar a llegar a creer que eso va a darte la eternidad o va a darte alguna tranquilidad o peor aún, va a darte paz. No hay nada en el mundo, amados del Señor, donde tu capacidad de creer y saber, cuando la pones en esto que es el mundo, vaya a darte paz, vaya a darte tranquilidad, vaya a darte estabilidad o vaya a darte eternidad. Porque la obra del Hijo de Dios fue para darnos la eternidad. Señores, es importante entender, y no es un secreto, que las tinieblas saben que esto funciona así. El diablo sabe que esto es así. Y que todo su trabajo es evitar que nuestra fe sea puesta en el Hijo de Dios. Ese es el trabajo de las tinieblas. Evitar a toda costa que nuestra fe sea puesta en el Hijo de Dios. Porque la fe puesta en el Hijo de Dios es el camino al Padre. Es el camino al Padre. Y nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Nadie va al cielo, a la eternidad, si no es a través de que creyó y cree en Jesús. Nadie va a la eternidad si no cree en Jesús. Y eso implica una cantidad de cosas. La primera de ellas es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted atraviesa una circunstancia personal y hay una tormenta a su alrededor, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa la da Jesús. Y Él dijo, yo se la doy. Hace un tiempo lo predicamos. Y los únicos capaces de negar esa paz somos nosotros mismos. No la quiero tomar. No decido creer en ti, en otras palabras. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay muchas verdades discutidas en el mundo, pero la única verdad es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino y soy la vida. ¿Y qué creen, amados del Señor, que estamos peleando nosotros aquí en la tierra? ¿Qué creemos? Hay que preguntarnos durante todo este mensaje, ¿qué creo yo que me estoy peleando aquí en mi tránsito por esta vida? ¿Un hombre o una mujer? ¿Un esposo o una esposa? ¿Una casa, un terreno? ¿Un lugar? Amados, nosotros nos estamos peleando la eternidad. La eternidad. La eternidad. La eternidad. Señores, aquí estamos peleando la buena batalla de la fe, que es para la vida eterna. Aleluya. Dice Primera de Timoteo en el capítulo 6. Viene Pablo exhortando a Timoteo
de que se alejara de ciertas cosas, entre ellos el amor al dinero. Y le dice, pero tú, hombre de Dios, pero tú, hombre de Dios, los está diciendo que Él es de Dios. Y hoy decimos, pero tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas. Y dice, y sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia y la mansedumbre. Porque un hombre de Dios piensa en estas cosas. Un hombre de Dios piensa en estas cosas. Un hombre de Dios no piensa en la injusticia. Un hombre de Dios no piensa en la impiedad o en la falta de fe o colocar su fe en otra cosa o en no amar. ¿Qué es el amor? O en la impaciencia o en la falta de trato de lo que es la mansedumbre, ser una buena persona, dócil, amable, responder con paz, con amor, con tranquilidad. Dice, pero tú, hombre de Dios, y yo le digo, pero tú, hombre y mujer de Dios, huye de esas cosas y sigue la piedad, el amor, la fe, la paciencia y la mansedumbre. En el nombre de Jesús. Dice, presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuántos han hecho la oración de fe aquí? Bueno, levante la mano. ¿Cuántos han hecho la oración de fe aquí? ¿Quiénes no lo han hecho? Que levante la mano. ¿Quién no ha hecho la oración de fe? Ok. Todos los que estamos aquí, a excepción de uno, hemos hecho una confesión delante de muchos testigos. Eso no se nos puede olvidar. Fuimos llamados a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que queremos la salvación, que queremos la vida eterna, que queremos una eternidad con el amado de nuestra alma. Porque eso es lo que estamos peleando aquí, aferrándonos a la vida eterna. Por eso Pablo en Hebreos dice que ahí va a haber un grupo de personas que conoció la palabra de Dios, que conoció los poderes del siglo venidero, que degustó el don celestial, la presencia de Dios, pero que fueron reprobados porque recaen una y otra vez en sus pecados. Esto es serio, amado. Y dice que son reprobados y que sea imposible que sean renovados para arrepentimiento. Usa una palabra fuerte, pero más adelante dice que hay una tierra que del cielo llueve y esa tierra, esa hierba, bebe ese agua que es la palabra de Dios. Y que ese grupo, que va a la eternidad en el nombre de Jesús, está persuadido de mejores cosas que tienen que ver con la vida eterna. Amados, estemos persuadidos de mejores cosas que tienen que ver con la vida eterna. Esa es nuestra mirada, esa es nuestra fe en el Hijo de Dios. Un hombre, una mujer de Dios, busca todo el tiempo encontrar a Dios. Cada vez más. Porque la luz no es estable. La luz avanza todo el tiempo. Las tinieblas son estables. El hombre de Dios está en un constante crecimiento, desarrollo, conocimiento. Dios le va revelando día a día nuevos misterios, nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones, nuevos proyectos que el cielo tiene que ejecutar aquí en la tierra. ¿Y sabe quién va a usar? A un hombre o a una mujer. Nos va a usar a nosotros, en el nombre de Jesús. La confesión u oración de fe, esa que hicimos delante de muchos testigos.
Pero es interesante porque, y si rechinan los dientes, hay que volverse a Dios. Las tinieblas solo buscan dividir, perjudicar, separar, hurtar, robar. Dice, robar la fe, hurtar la fe en Jesús, afectar, dividir o el diseño de la familia, que es la base de la sociedad. Lo que usted forma en su casa es lo que el día de mañana estará afuera. Hurtar los principios y los valores cristianos celestiales que están puestos en nosotros y fueron puestos en nosotros por el Espíritu Santo que nos convence. Ya vamos a hablar de esto. Él ha puesto en nosotros valores, principios celestiales que el mundo no alcanza a comprender, que el mundo no alcanza a entender. Y fueron puestos por Él y están ahí para gloria de Dios. Quien no se sensibiliza ante llamado de atención, porque es interesante que usted vaya reflexionando en todo lo que estamos hablando, ¿dónde estoy poniendo mi fe? Amado, está lejos de Dios. Su corazón está lejos de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que pronuncias con tu boca, de eso está lleno tu corazón. No puede salir de una misma boca bendición y maldición. No puede. O maldices o bendices. No puede salir agua sucia o limpia. Dice la palabra que lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, sino lo que sale de él. Palabras del maestro. Y está hablando del corazón del hombre. Todo lo que pronuncias es lo que está lleno tu corazón. Por eso cuando usted tiene un momento donde se irrita, por ejemplo, en el caso de los hombres, el hombre manifiesta todo a través de la ira. No levante la mano. El hombre manifiesta cualquier emoción a través de la ira. Nosotros brotamos lo que hay en nuestro corazón. Entonces la palabra dice, airaos pero no pequéis. No es que no te vas a poner bravo, pero no peques. No ejecutes. Se vino el pensamiento, porque el diablo es cochino y aprovecha cualquier escenario. En una discusión de un matrimonio, por ejemplo, donde se está jugando el fundamento de la familia, la base de la sociedad, y espera el momento exacto de esa discusión para poner las peores palabras en nuestra boca. Y nosotros decidimos si las ejecutamos o no. Y créame que cuando usted retenga su lengua, usted se va a sentir como el hombre o la mujer más feliz del universo, porque está cumpliendo con lo que Dios le ha mandado. Sabe que su corazón, de alguna u otra forma, el Espíritu Santo le ha ayudado a que sea limpio. Decía David, purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. También le decía, Dios mío, protégeme de lo oscuro, de lo oculto de mi corazón, de la maldad de mi corazón que yo no conozco. Y sale a relucir en el momento de dificultad. Y es bueno que en los momentos de dificultad salga a relucir lo que deba relucir, porque es la única manera de que nos arrepintamos. ¿Dónde está puesta nuestra fe? El consejo de Pablo a Timoteo le dice que siga la justicia. Y muchos se equivocan en pensar que es una justicia humana, ¿no? La fe puesta en Jesús hace que el Espíritu de Dios, vamos a hablar de la obra del Espíritu de Dios, nos convenza, nos convenza. Por eso esta palabra no es más que el anuncio de la buena noticia, porque quien nos va a convencer a todos nosotros es el Espíritu Santo. Usted no coja lucha con nadie, el Espíritu Santo es quien nos convence. Número 1, en la palabra dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio.
Es interesante porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, esto es lo que empieza a ocurrir. Número uno, nos convence de pecado. Nos muestra que somos pecadores, nos muestra nuestro corazón, lo que probablemente Dios ya está haciendo en este momento, en cada uno de nosotros. Nos muestra áreas en las que debemos alejarnos del pecado, y no solamente alejarnos, sino aborrecerlo. Porque usted no dice, es que ya yo no peco, pero tienes un coqueteo con el pecado. Usted debe sentir repulsión, asco por el pecado. Porque hay una pelea contra el pecado. Y no es que estamos libres de pecado porque estamos en una condición de hombre, de humano. Pero que cuando caemos, si usted ha sido declarado justo, que ya vamos a hablar de eso, Dios lo va a levantar. Pero en el momento del pecado usted siente odio porque hay una guerra contra el pecado. Si el testimonio de la Escritura, porque esto no es posible sin la Escritura, la palabra es espíritu, es recibido, entonces vamos a crecer en proporciones significativas al propósito que Dios tiene para nosotros. Ahí es donde empezamos a desarrollar, porque el pecado se va apartando, nosotros lo vamos odiando y vamos creciendo en el propósito de Dios. Eso es lo que evita, hay que entender estas cosas, porque el que no las recibe, amado, el que no recibe la palabra de Dios, se estanca, no crece, no avanza. Y es interesante que el pueblo de Dios reciba esta revelación. Recuerde que la luz viaja y las tinieblas son estáticas. Entonces toma proporciones significativas. Los valores eternos se imponen en el alma del hombre. Lo eterno, sus principios divinos. ¿Ok? Dios llega a ser una profunda e íntima realidad. Dios existe porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y eso se vuelve una convicción en ti. Dios es real. Yo no voy a pecar. Yo tengo temor. Esto no está bien. Yo no voy a volver a gritar, yo no voy a volver a robar, yo no me voy a volver a drogar, yo no me voy a volver a emborrachar, yo no voy a volver a caer en contienda, yo no voy a volver a caer en celos, yo no voy a volver a caer en obras de carne, porque Dios es real y me está viendo. Y temo, porque Dios con una orden se me desaparece, eso es lo que yo pienso, ¿no? Yo digo, si Dios se molesta con uno, sé si chasquea los dedos, si pestaña o hace o piensa, ya me desapareció. Porque es todopoderoso. Uno se ve, empieza a verse tal como es, una criatura hecha a su origen e imagen de Dios, pero caída, desfigurada, perdida. Estamos hablando de la convicción de pecado. Ahí nos empezamos a ver así, culpable, un pecador. Señor, perdóname porque soy hombre pecador, le dijo Pedro a Jesús. Apártate de mí. No entiendo cómo puedes estar cerca de mí si estás viendo cómo pienso. Y empieza un redarguir en el corazón del hombre, en su alma, en su ser interior, dejando de ser lo que el mundo lo formó, lo creó, a ser conforme al diseño que Dios tiene para nuestra vida. Pero esto es un paso importante, que seguramente todos vamos a pasar por allí o ya han pasado. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y es donde muchos dicen, pero ¿cómo Dios me va a usar a mí si la gente no tiene idea de lo que yo pienso? O por algún testimonio, algo que haya pasado en su vida. ¿Cómo es posible que Dios use aquel o aquella? Señores, la gracia es para todo aquel que recibe al Hijo de Dios. Y nosotros no somos Dios. Jesús aparece entonces como el Salvador, el único que puede librarnos y que nos libró gracias a su obra
expiatoria, y esto nos conduce a tomar una decisión inteligente e irrevocable. En pleno conocimiento de causa, de decir sí a Dios. Yo decido seguirte. Una canción que dice, he decidido seguir a Cristo, ¿eh? Y dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando te miras en tu condición de pecador y se para la gracia frente a ti, que es el Maestro, tú dices, yo no vuelvo atrás. Porque si con toda mi maldad me amas, más nadie en el mundo lo va a poder hacer. Y creo que eres el único capaz de limpiar y de sanar mi corazón. Por eso yo no vuelvo atrás. Por eso yo decido seguirte. Por eso estoy contigo. Por eso es una decisión inteligente, sabia. El Espíritu Santo aparece en nuestra vida para guiarnos a toda verdad, la verdad que es Jesús. Y hacemos no solo el sentir, sino el saber de que somos hijos de Dios. Eso lo produce en nosotros la convicción del pecado a través de la obra del Espíritu Santo, que te dice, ya no eres hijo de desobediencia, ahora eres hijo de Dios. ¿Ok? El hombre natural no puede percibir estas cosas. Por eso solamente aquellos que han sido avivados en el Espíritu empiezan a captar estas señales. Señales. Soy hijo de Dios. Por eso cuando usted le pregunte, ¿quién es usted? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Porque a veces nos cuesta y dudamos de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Entonces haga un ejercicio y diga, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y el que diga, yo no pedí ser creado, y esa es la excusa del mundo, o por qué nací en esta condición, entonces debe aceptar no solamente la gracia de Dios, sino también su soberanía. Porque Él es Dios. Él es Dios. La cual ninguno escapará. Y en un momento donde Dios puede hacer con su creación como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Y donde vemos a Dios como el creador, y donde entrarán preguntas como que, ¿por qué me hiciste así? Y donde Dios podrá respondernos, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Y dónde estabas tú? Yo te pedí un consejo, yo te pedí una opinión. Él es Dios, amados. Y esto en nuestro corazón, en condición de hombre, nos hace hasta molestarnos, porque nos endiosamos a nosotros mismos. Y debemos entender y captar que Dios es el creador, el jefe, pues. Él es el que manda, Él es el que gobierna. Y que su fin no es angustiarnos, ni preocuparnos, ni lastimarnos, ni humillarnos. Su fin es salvarnos, amarnos, cuidarnos, honrarnos. Y decir, mi creación, ese hijo mío que creyó en mí, ahora está aquí conmigo en la eternidad. Ese es el fin. Ahora, convence de justicia, dice Juan 16:8, convencerá al mundo de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La resurrección de Jesús, aquí hablando de la justicia, es la firma de Dios acerca del valor de su muerte y la prueba irrefutable de que tanto el que lo lee o el que lo escucha en este momento pueda decir, mi pecado fue pagado. Soy declarado justo. Soy declarado justo. Mi pecado fue pagado y fue borrado. Amados, el perdón de Dios funciona de la siguiente manera. No me acuerdo de tus pecados ni de tus iniquidades. Eres una nueva criatura. He aquí,
todas las cosas son hechas nuevas. Mi pecado borró, dice la adoración. Lo borró. No existe. No debemos como hijos de Dios sentirnos culpables o avergonzados, porque creemos en Jesús. Mi fe está puesta en Jesús. Y Jesús borró mi pecado, pagó la deuda. Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Y resucitado por nuestra justificación. La verdad o la veracidad de la palabra de Dios está en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucita, la Biblia no tiene ningún efecto, pero Él resucitó. Él está vivo. Él gobierna. Esta es la demostración que quiere darme el Espíritu de Dios, el milagro por el cual Dios no tiene más en cuenta la iniquidad de aquel que cree en Jesús y su obra. ¿Ok? Por eso, antes de su muerte, Él proclama en la cruz, consumado es. Para ello, esta convicción se imprime en el alma de aquel que, convencido por el Espíritu de Dios, sabe que Jesús resucitó y que está sentado a la derecha de Dios el Padre en el cielo. Hay que creer esto. Por eso el que no está convencido de esto, vuelva hacia Dios. Un hombre en la presencia de Dios, un hombre con un cuerpo glorificado, en la presencia de Dios, como testigo y garante de que yo soy perdonado, de que fuimos justificados, de que seremos vivificados y que puedo volverme hacia Dios con la esperanza, con la confianza y la paz de que si creo en Jesús, estaré eternamente con Él. Por esta convicción, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso no se preocupe nunca, amado, por lo que la gente o el mundo pueda decir de usted. Porque ¿quién acusará a los hijos de Dios si Jesucristo es quien justifica? Él nos justificó, Él nos declaró justos delante de Dios. Por eso yo no temo a lo que diga el hombre, a lo que diga el mundo. Esté convencido de que Cristo lo ha declarado justo delante de Dios. Porque has creído, has puesto tu fe en Jesús. Sé que mi Señor me llama a ser como Él. Ahí entra la justicia más. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque hablando de justicia, ¿qué hizo Jesús? Por eso no solamente creo en Jesús, sino también en su obra, en su acción. Por eso la pregunta que debemos hacernos ante cualquier circunstancia es, ¿qué hubiese hecho el maestro en esta situación? ¿Cómo se comportaría de Dios, Jesús, estando en este lugar? Por eso es importante la comunión con Dios. Por eso es importante la relación con Dios. Por eso es importante retener la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la respuesta a las diferentes situaciones que nos va a presentar la vida. Porque es el Espíritu. Por eso hay que leer la palabra. Y hay quienes quieren responder a circunstancias del mundo con su propia opinión. Usted, convencido de justicia, es una persona apartada, diferente, distinguida. No es como los del mundo, aunque estamos en este mundo. Usted es diferente. Usted es diferente. Dígale que está a su lado, usted es diferente. Usted es un hijo de Dios. Amén. Número 3, de juicio.
convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y esta parte es fuerte, pero preste atención. El día en el que Satanás puso en el Hijo del Hombre la cruz, selló inexorablemente y eternamente su propia condenación. Desde el día en que Cristo murió, se fregó el diablo. Se fregó, amado. Selló su destrucción. Y tenemos que estar convencidos de esto. Es por eso que nosotros decimos a veces, ya esta película sabemos cómo termina. Pero, vamos allá. Todos los que le sigan en rebelión e incredulidad comparten el mismo destino. Una eternidad, pero donde la llama no se apaga. La crucifixión del príncipe de la vida ha acarreado el juicio no solamente del diablo, sino también del mundo. Palabra fuerte, pastor. Solo el Espíritu de Dios puede revelar a un alma el horror de este crimen y su culpabilidad ante los ojos de Dios. Y nosotros, como miembros de esta raza humana, solamente Él puede mostrarnos lo urgente que es apartarnos del sistema del mundo, del sistema satánico. Porque Él gobierna en el mundo sobre los hijos de desobediencia. Mientras permanezcamos identificados con el mundo, permaneceremos bajo el imperio de aquel que pensó que Jesús iba solo a morir. Y espera el mismo destino. Por eso, esta convicción de juicio es la última convicción y urge a nuestra decisión de seguir a Cristo. Nos urge porque yo no quiero pasar una eternidad en el infierno. Llega el momento en que estas tres convicciones se imponen en nuestra alma y es necesario cambiar de dirección, es necesario volvernos a Cristo. Y todo esto porque el Espíritu de Dios nos ha iluminado y se impone entonces una elección inmediata en cada uno de nosotros. Por eso, oración de fe, me viene corriendo y nosotros la repetimos todos los domingos, así la hayamos hecho el domingo pasado. Por si a las moscas. El Espíritu nos convence de abandonar el sistema del mundo donde operan los hijos de desobediencia, del cual muchos se escudan para no llegar a Cristo. ¿Pero por qué Dios lo hace así? ¿Pero por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué Dios en desobediencia? Corazones cauterizados, sellados, velos tras velos puestos en sus ojos. Pero oremos para que la gracia los alcance también. Oremos para la libertad también. De los cuales muchos se escudan para no llegar a Cristo. Y esa convicción llegará cuando le entregues tu vida a Jesucristo y pongas tu fe en Él y puedas ver. Por eso hoy muchos pueden decir, yo era ciego, mas ahora veo. Amén. Aquí sí se dice amén. La convicción que produce el Espíritu en nosotros desemboca en la fe. ¿Okay? Es la salvación del alma que sigue a la convicción producida por la obra del Espíritu de Dios. Él nos convence, tenga paz. Yo le decía a alguien ayer, cuando Dios llama, capacita, enseña, prepara, porque hay un interés del reino de los cielos por usar a los hijos de Dios. Entonces tenga paz, pero acuda al llamado, ponga sus ojos en Jesús. Pablo le dice a Timoteo, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Dice, aférrate a la vida eterna.
a la cual fuimos llamados. Fuimos llamados a la vida eterna. Y esto es personal, es una decisión personal. Ahora, usted sabe bien que si usted siembra en piedad, usted va a cosechar gente piadosa. Si usted siembra con su fe va a recoger en su medida lo que usted cree, lo que usted está convencido. Si usted siembra en amor, cosechará en amor. Si usted siembra con paciencia, recibirá su recompensa en carácter o en las bendiciones por las cuales está esperando. Si usted siembra con mansedumbre, recibirá afecto, gente dócil, gente sincera a su alrededor, buena. Aunque bueno solo es Dios, pero gente que haga buenas obras. Cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, amado, todo es posible. Todo es posible. Sé que es un mensaje que nos llama la atención, que nos hace reflexionar, que nos hace redireccionar, redireccionando como el GPS, y nos lleva el camino otra vez. Dios está viendo la condición del corazón del hombre. Es importante que sepamos esto, porque Dios vino a este mundo a establecer su reino en nuestros corazones. En nuestros corazones. En el conflicto del hombre, del alma del hombre. No en lo externo, en el alma del hombre, en su centro, lo que es. Muertos en delitos y pecados, Él vino entonces a separar a las tinieblas. En el corazón del hombre. Y cuando hablo de corazón no hablo de tu órgano, hablo de tu centro, lo que eres, lo que dices, lo que hablas. A eso vino Cristo. Podemos nosotros nutrir y hacer crecer nuestra fe. ¿Cómo? Amados, todo esto es posible si usted tiene una constante lectura de la palabra de Dios. Hay gente que no quiere leer la Biblia, ni siquiera un verso, haga un devocional en la mañana. Lea algo que lo haga meditar durante el día. Vea los estados de sus hermanos cristianos. Si a usted no le gusta leer, entonces vea una prédica, vea un mensaje, escuche adoración, pero haga algo que lo acerque a la fe en Jesús. Porque el que no se acerca y no quiere poner esa medida de fe en Jesús va a perecer, va a morir. También nos ayuda el orar. ¿Cuántos oran? No levante la mano, eso es cuestión suya. ¿Cuántos ayunan? Ay. Porque no nos gusta ayunar. A través de la dirección del Espíritu Santo, cuando te convence de pecado, mira, muchos hacen ayuno porque necesitan doblegar esa carne y conocer la voluntad de Dios para tu vida. Amado, necesitamos volvernos a orar, a ayunar, en silicio. Matar la carne. Servir a Dios, el deseo de servir a Dios, le ayuda a crecer en fe, a poner su fe en Jesús. Porque cuando yo sirvo aquí y dirijo a una persona a su silla, yo lo hago como para el Señor, no como para la persona. Si yo alabo y toco aquí, mis notas no son para que ustedes se impresionen, mis notas son para que el Señor se agrade y toque su corazón y Dios pueda hablarle a su corazón. Si yo intercedo y oro, lo oro para que el reino de Dios esté en este lugar. Si yo tomo una fotografía, esto es para los servidores. Ahora, si yo me voy a mi casa y le sirvo a mi familia, lo hago como para el Señor. Porque mi trabajo en la iglesia no es el trabajo para Dios, el trabajo en mi casa es muy importante para Dios. El trabajo con mis hijos es muy importante para Dios.
¿Qué está viendo mi hija? Digo yo. ¿Qué está escuchando mi hija? ¿Qué está escuchando mi familia? ¿Qué testimonio doy? Guardar el testimonio lo hace crecer en fe. ¿Cómo te comportas delante de los demás? Y es necesario, es necesario. Al igual que una planta sin agua muere, lo mismo sucedería si nuestra fe no tiene obras. Nuestra fe en Jesús tiene que mostrarse, por su fruto los conoceréis. Algo va a decir ese varón, de alguna forma se va a comportar, que me dice, eso es un hijo de Dios. Me agrada cómo habla esa persona. Me regaña, no sé qué le pasó al pastor hoy, pero me gusta lo que dice. Son mis prédicas habituales. Puede ser que alguna circunstancia de la vida endurezca el corazón, pero Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Entonces debo volver a Él, debo desarrollar aún más mi fe, y siempre lo digo, en el momento de dificultad, cuando nuestra fe es probada como el oro, entonces salen dos cosas del corazón del hombre. Grábese esto, lo mejor y lo peor. Lo peor de tu corazón y lo mejor de tu corazón. Y esto es un escenario perfecto para tomar una nueva dirección, para volvernos a Cristo, para mirar a Jesús, para poner mi fe en Jesús y dejar que Jesús entonces restaure mi corazón y pedirle perdón por mi maldad. Y es un momento de decisión. Cuando somos infieles, amados, Él siempre permanece fiel. Así que no se sienta mal. ¿Salió alguna maldad del corazón? Vuelva hacia Cristo. Porque Dios da oportunidades. Esa es la gracia del Señor. Me das lo que no merezco. Hay una canción que vamos a tocar ahorita que dice, me das lo que no merezco. Y que todo lo roto en nosotros, Él lo construye para Él, lo hace para Él. Él nos llamó a ser victoriosos. Amén. Quiero ver mi alma y su alma prosperar. Entonces debemos practicar el Evangelio. Practicar el Evangelio. Hay una palabra en la Escritura que nos hace remover mucho por dentro porque dice, no sean tan solo oidores. Ay, somos tan oidores a veces. Dice, sed hacedores de la palabra. Acciona la palabra. Usa la palabra. Vive la palabra. Una fe, una verdadera fe para salvación lleva a los hombres a reconocer el Señor su condición de pecado, su desdicha y necesidad de arrepentimiento. Y nos lleva a una adoración a Dios en reconocimiento por su obra. Y todo esto a favor de su Hijo Jesucristo. Por Jesús estamos aquí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo nuestro Señor. Porque sin Él no hubiese sido posible. Por último vamos a leer Hebreos 11. Y me permitirá leer un pedazo largo porque es necesario que veamos cómo por la fe en Dios ocurrieron grandes cosas. Mira, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, por la fe.
Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque Dios lo traspuso. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Créalo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se vivían, sepa usted que cuando Noé no llovía, del suelo emanaba, y construyó durante un montón de años un barco sin sentido, pero por la fe en Jesús lo hizo. Por eso hay un montón de cosas que nosotros hacemos en nuestra vida sin sentido, que al mundo le parece locura, pero que a Dios le agrada. Y debemos seguir construyendo nuestro arca para la familia, para los amigos, para la iglesia. Que aún no se vivían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Amados, hay que sembrar en Cristo. La salvación viene del Hijo de Dios. Y los padres que están aquí deben construir su arca para sus hijos. Fundamentar a su familia. Instruir al joven. Trabajar, crecer, desarrollarse, expandirse sin temor. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amado, las promesas de Dios en tu vida Dios no va a renunciar a la promesa de Él. Dios no da una palabra hoy y mañana otra. Lo que Él dijo, eso es. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Y qué más digo? Me paso al verso 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron ejércitos en fuga por su fe puesta en Dios. Aleluya. Por su fe puesta en Dios. Puesta en Dios. Hebreos 12. Continúe. Puesto los ojos en Jesús, dirá el título de muchas Biblias. Por lo tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
amados del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya, aleluya. A él sea la gloria, a él sea la honra, a su pueblo victoria. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, vamos a adorar a Dios, porque Él es nuestro campeón. Amado del Señor, a inicios de año yo escribí una frase que dice así: nadie conquistó imperio sin guerra. Nadie conquistó imperio sin guerra, pero quien camina con nosotros ya ganó, ya venció, ya venció. Hay miles de batallas que nosotros vamos a librar, pero Dios ya ganó la guerra. Dios ya venció, está escrito en su palabra. Así que debemos buscar esa convicción de pecado, de justicia, de juicio, y poner nuestra mirada en Jesús, porque nuestra fe en el Hijo de Dios nos hace victoriosos, nos hace victoriosos, nos hace herederos y coherederos con Cristo, nos bendice, nos ilumina el camino. Él es nuestro campeón, Él es quien pelea nuestras batallas. Amén. Adoremos a Dios.